Como siempre en esta columna de cine y psicoanálisis, a partir de esta segunda etapa de esta columna, vamos a escuchar al inicio algún tema del Indio, Patricio Rey, Sorrente de Ricota, o también los fundamentalistas del aire acondicionado. Sí. En este caso estábamos escuchando Perdiendo el Tiempo, que le da inicio, como dije, a la columna de cine y psicoanálisis con Sil Marshall. Bienvenida, Sil. Buen día, gente, ¿cómo les va? Muy bien. Aquí ha soplado un viento frío en la ciudad, algo ¿no? de frío, sí, por acá. Arrancamos con todo y estamos a full acá. Empezaron las gripes y bueno, Sí. los resfríos y las alergias y las congestiones a aparecer. O sea, Pero bueno, ayudándonos con tecito con miel, el mate con la Sí. miel que nos trae Analia Mona también. Muy bien. Para ayudar un poco también a la garganta y obviamente al sistema inmunológico a estar activo ahí. Muy bien. Bueno, gente, hoy traje una columna teniendo en cuenta que el domingo fue el Día del Padre y teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre los lazos en esta etapa. Traje una película nigeriana. No sé si alguien había visto alguna vez una película nigeriana, pero puede arrancar por esta y deleitarse un poco porque realmente es una exquisitez esta película que he visto el día domingo, el Día del Padre. La película se llama La sombra de mi padre. Bien. Ya con ese título arrancamos con la poesía. Es del año 2025 y es del director Akinola David, ¿sí? Coescrita con su hermano Wallem. Antes que les contemos de qué va la peli, que siempre es lo que hace la Mica, quiero traer un detalle interesante, que es que esta película se estrenó en el Festival Oficial de Cannes y tuvo una mención especial. Y fue la primera vez en la historia que una película estrenada en Cannes, siendo de Nigeria, tuviera una mención especial, ¿no? Entonces ha tenido varios premios que también después la Mica nos va a contar, BAFTA, Mejor Ópera Prima y demás. Bueno, hermosa, sin decirles más que la vean y que aprovechen a disfrutarla porque realmente no tiene desperdicio. Y bueno, y encontrar también en el cine una ventana a descubrir otras culturas, qué pasa en otros países, cómo se viven los lazos en otros contextos, ¿no? Cómo se vive la familia en otro lugar, qué es un hijo, qué es un padre, qué es una madre, cuál es el complejo entramado de funciones, como decimos en el psicoanálisis, que suceden cuando hay otros discursos culturales que circundan ahí, ¿no? Así que hermosa esta película, realmente. El detalle el que iba, además del lugar donde se estrenó y que es la ópera prima de este director, es que ambos hermanos un día se plantean sobre quién era su padre, al que habían perdido jóvenes, los dos, a los 20 años, tampoco es que eran niños, sino que ya eran adultos cuando les pasa esto. Empiezan a decir, bueno, vamos a escribir un guión sobre quién era para vos. Y voy a escribir un guión sobre quién era para mí. Y cuando se leen, se sorprenden de las cosas distintas sobre este personaje que sucedió en la vida de ambos y qué recuerdo que le miente un poco a cada uno, digamos, haciendo un poco alusión al tema de Los Redondos que nos acompaña, le va diciendo algo sobre esta relación al padre, ¿no? Entonces me pareció un detalle hermoso este relato que él lo dice en las entrevistas y demás, este trabajo en conjunto, porque es un trabajo íntimo, claro, de lo familiar. Está todo redactado, escrito desde la mirada de ellos como niños, ¿sí? Hacia dos temas, hacia la figura del padre y también hacia el contexto social donde se desenvuelve esta película, que es Nigeria, año 93. Así es. Lo íntimo y lo político se cruzan en que, bueno, en este país, en ese momento, después de muchos largos época de dictadura y de colonialismo, ese año había elecciones y deciden las fuerzas militares cancelar esas elecciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, ellos deciden plantear esta historia respecto al padre. Ellos dos siendo niños, ¿no? Entonces, es una película hermosa. Sencillamente voy a decir eso.
todo lo que hace al contexto, digamos, a la puesta en escena, a la fotografía, a la música, a los instantes, a los primeros planos, a los detalles de las miradas y de los gestos, es realmente muy, muy interesante cómo la película puede sostener durante todo el trayecto el paso que va del caos a la ternura, ¿no? Y cómo este padre, a pesar de todo lo que tiene que vivir y sortear en un día, porque la película transcurre en un día de vida de ellos tres, logra sostener, ¿no?, esta tensión de estar cuidándolos del caos que está y que viven en lo social y en lo político, al mismo tiempo que hacer su lugar de padre en el relato de sus historias, en el resguardo de los cuidados, en la referencia a sus amores, a sus deseos y a sus anhelos y demás. Así que, bueno, realmente si es ópera prima, es como para agendar el director, que se llama Aquinola David, y ver con qué va a salir después, ¿no? Claro. Ahí la Mica nos va a leer la sinopsis. La sinopsis que, bueno, relata un poco lo que decías vos recién. Sí, dice, en el transcurso de un solo día en Lagos, la capital de Nigeria, durante la crisis electoral de 1993, un padre y sus dos hijos pequeños, de los que está muy distanciado, viajan por la inmensa ciudad y la inestabilidad política amenaza su regreso a casa. Cortita, concisa, más o menos lo que explicabas un poco, sí, recién. Sí. Y esto me parece también es un detalle interesante, porque muchas veces escuchamos y trabajamos mucho con las familias y trabajamos mucho con las historias, y uno no puede desprender del todo la historia del contexto social y político donde eso sucede, ¿no? Entonces me parece que es sumamente interesante cómo este director va haciendo esas tensiones sin tirar ninguna respuesta lícita ni ideal. Al contrario, se corre del ideal y nos muestra un nombre de la realidad, ¿no? Cómo resuelve sus problemas económicos, cómo enfrenta el conflicto de sus ideales, qué le va a transmitir a sus hijos del caos donde se está viviendo lo que se está viviendo, lo que los chicos le preguntan, cuál es la parte que él quiere mantener en privado para él y que los chicos no participen. O sea, realmente es muy interesante cómo no nos tira una imagen de padre como héroe, sino de un padre como hombre que habita su época, ¿no? Y la habita desde un lugar deseante, ¿no? Entonces, y pensémoslo también un poco, porque me parece que hay un detalle que no es menor en la película. Véanla y díganme qué opinan. Pero hay ahí por eso traje lo de esta columna del acompañamiento del tema de los redondos, porque hay el recuerdo que miente un poco, ¿no? Entonces el director no dice, bueno, la verdad es esta que yo recuerdo a mi papá, a distinta de lo que plantea mi hermano, ¿no? Sino es cómo se mezclan estos recuerdos, ¿no? Cómo construimos un padre de las múltiples versiones que circulan en una familia. ¿Por qué hay múltiples versiones? Porque no es el mismo padre del hijo número 1, del hijo número 2, tampoco el mismo padre respecto a su pareja, ¿no? Respecto a su propio padre, respecto a su época, respecto a su orientación. Entonces siempre hay una multiplicidad de padres, ¿no?, que se juega ahí. Y me gusta que esto tenga también todo el punto de vista de recuerdo que miente un poco, ¿sí?, sin dejar ninguna verdad planta. Y también hay una cuestión respecto a los sueños, ¿no? Que esa es la forma en la que intenta resolver esta situación tan interesante, vamos a decir, si hacemos una especie de lectura de la película, ¿no? Es, bueno, siempre hay un sueño respecto al padre, ¿no? De quién es, quién nos permite, quién podría haber sido, quién fue, quién, ¿no? O sea, hay un punto que no del todo se desentrama ahí, ¿no? Entonces hay una cuestión interesante que yo al primer momento que la vi, la intuí, después tuve que volver a ver. Y realmente a veces cuando uno mira por segunda vez los detalles resignifican
toda la película, y hay dos detalles que son dos escenas y es la misma frase dicha al principio y al final, claro, que ahí vos decís, entonces está tratando también otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo que lo vean. Nosotros sabemos que si bien la familia ha cambiado a lo largo de de todos los siglos y las culturas y demás, es indiscutible que necesitamos la familia para vivir, ¿no? Que la habitamos no solo por una cuestión de necesidad, y también que no abogamos por una época mejor que otra para familia, ¿no? O sea, no estamos diciendo antes era mejor, ahora es peor. No nos podemos quedar en ese discurso. La familia, como la época, como las personas que hablan, siempre ha sido sintomática, ¿no? Siempre ha tenido sus dificultades. ¿Por qué? Porque se le pide a la familia algo que de estructura es imposible, ¿no? La familia no puede hacer lo que lo social tampoco puede, lo que las relaciones en sí entre los seres humanos no son del todo naturales, ¿no? Entonces siempre es que ¿qué va a pasar? Siempre va a haber una crisis, ¿no? Porque siempre uno escucha mucho, bueno, porque pasa que las familias están en crisis, no, porque la crisis es lo familiar, no, porque las familias no son lo que era antes, no. Bueno, siempre fue así. Solo que tal vez antes mirábamos ciertas cuestiones de un lugar y ahora están sucediendo de otra manera. Y no le podemos pedir a la familia que no tenga crisis, ¿no? O que sea un lugar esplendoroso, o que el padre sea una cosa que responda a cierto ideal, ¿no? Entonces hay cada uno, como hay cada familia, como hay cada síntoma, ¿no? O sea, lo más personal y propio que tienen las personas son sus síntomas, es decir, sus malestares, ¿no? Entonces, lejos de querer curarnos, con el psicoanálisis lo que hacemos es escucharlo y encontrar la parte vivible de ese síntoma. Así que bueno, recuerdos que mienten un poco, como siempre fue así, como nos dice el indio. Los dejo con esta película para que se deleiten un poco y vean algo de Nigeria, y vean algo de hombres también, porque hay alguna cuestión de la masculinidad planteada ahí, y que bueno, si tienen ganas, nos visiten en el Instagram, en nuestro canal de YouTube, y bueno, nos comenten qué les pareció. Y repasen bueno, claramente las otras columnas que ya venimos subiendo. Sí. Decir también que, bueno, esta película, La sombra de mi padre, está disponible en Movie. Sí. Para quienes no tengan Movie, pueden pedirnos por privado el link a nosotras y les podemos prestar. Como si regalar la película. Al final hay una opción para regalar a alguna persona que la quiera ver sin tener que pagar la suscripción mensual de Movie. Pueden aprovechar, es una buena oportunidad también para poder ver la peli. Así es. Bueno, gente, ahí los dejo. Hasta la próxima. Bueno, Sil, muchísimas gracias, como siempre, por esta columna. Y nosotros ya llegando a las 11:32... con algún tema que tenga la operadora nos vamos a despedir. Mañana ya es viernes, un viernes musical como siempre, así que nada, que tengan un hermoso jueves por delante y nos encontramos mañana para hacernos el aguante.